Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Mi nombre es Jessica Suárez, yo soy ortopedista pediatra y pues digamos que el objetivo de esta charla es comenzar a cambiar y comenzar a pensar diferente. Entonces, el por qué, y quiero que sea lo más claro posible el por qué tenemos que comenzar a hacer ecografía y que la ecografía debe ser la imagen de elección en displasia de cadera. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo madura la cadera, o sea, qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos en una imagen de radiografía o de ecografía y cómo esto va a hacer que cambie el tratamiento y cómo esto va a mejorar. Entonces, como ustedes ven, esta cadera tiene que ser completamente concéntrica para que se madure adecuadamente. Y hay partes como esta, como que van a ser cartílago, que nosotros no vamos a ver en una imagen de radiografía y que no vamos a poder saber exactamente cómo está. Y si esta cabeza femoral no es completamente concéntrica con este techo cartilaginoso, que obviamente va a hacer que este techo óseo sea completamente adecuado para esta cadera, pues esta cadera nunca se va a madurar adecuadamente. Entonces, tener una buena imagen nos va a poder determinar si esa cadera es concéntrica y eso va a llevar a una maduración adecuada de la cadera. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de displasia de cadera es que tenemos unos términos y un espectro de la enfermedad que lo hace diferente. No es lo mismo hablar de displasia, hablar de luxación. Y esto creo que ha sido el primero de los errores que hemos tenido en el tiempo y cómo esto cambia la forma de tratar las caderas de los pacientes. Entonces, para que más o menos me entiendan esto cómo funciona, en este gran espectro que tenemos de la displasia podemos tener una cadera completamente normal, que es completamente concéntrica, y en el peor escenario vamos a tener una cadera completamente luxada, completamente de salida de su puesto, y eso pues definitivamente hace que el tratamiento sea diferente. Ahora, podemos estar en el centro, donde podemos tener una cadera displásica, donde la cadera está enfrentada al acetábulo, pero el acetábulo no es congruente, y una subluxación donde podemos tener una cadera que entra y sale sin problema. ¿Cuál es el problema de este espectro en la enfermedad? Que el examen físico puede ser normal en los dos primeros escenarios. En el escenario donde sea obviamente un paciente sin ninguna patología, pero también en el escenario de la displasia. Por lo tanto, ese paciente nunca nos vamos a dar cuenta que tiene una displasia con el examen físico. Y eso hace que comencemos a pensar diferente desde este momento. Ahora, la cadera subluxada puede estar en el rango de tener un examen físico normal y un examen físico anormal, porque va a depender mucho de las manos del pediatra o del ortopedista que lo examine. Por lo tanto, tampoco podemos confiar completamente en el examen físico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el tiempo, digamos que la incidencia de la displasia ha estado relacionada a cómo lo vemos nosotros. ¿Listo? Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta en el tiempo, digamos que los primeros reportes que hay en la literatura, que eran en 1920 y 1950, que fue una manera arbitraria, se decidió que la displasia estaba entre el 0 y el 40%. Después, entre 1950 y 1980, comenzaron a hablar de caderas inestables por el examen físico, porque ahí se comenzó a hablar de ortolan y de Barlow, pero también en pacientes con diagnóstico tardío. Entonces hablaba más o menos de una incidencia de 0.04 al 16.8%. Eso es lo que nosotros hacemos ahora. Nosotros nos fijamos en el examen físico y hacemos diagnóstico tardío. Así atrasados estamos en este momento en el diagnóstico de la displasia. Ahora, en el presente, nos dimos cuenta que es mucho más de lo que pensábamos, porque ya estamos más o menos entre el 51% de los pacientes y digamos que eso cambió porque ya estamos viendo una imagen real de la cadera donde vemos el cartílago y vemos el hueso, que es obviamente con la ecografía. Más o menos para que ustedes se den una idea, 1 de cada 50 niños tiene displasia de cadera. Y esa displasia de cadera no la estamos diagnosticando porque no estamos haciendo el examen correcto en el momento correcto. Y 1 de cada 500 niños tiene luxación de cadera, que son probablemente los que estamos diagnosticando a tiempo porque hacemos un examen físico adecuado. Ahora, siempre que piensen en displasia, quiero que piensen en un iceberg. Todo esto se nos está quedando afuera. Y cada vez que hacemos algo, tenemos que pensar en cómo lo vamos a solucionar para que esto no sea nuestro escenario. Ahora en Colombia yo creo que todos, o creería que hace un pocos años, para nosotros el target eran factores de riesgo y examen físico. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo importantes, podemos hablar obviamente de sexo femenino, primogénito, de presentación podálica, historia familiar que tiene un factor bien importante, deformidades de sociedad y algunas costumbres como el enchumbar los niños o mantenerlos en la extensión de las caderas, que eso puede llevar obviamente a que hagan displasia. Pero solo el 30% de los bebés de los que tienen, digamos, factores de riesgo realmente tienen displasia. O sea, que se nos están quedando sin diagnóstico el 70% de los pacientes. O sea, que esto no sirve. Esto no es lo que tenemos que seguir haciendo y tenemos que olvidarnos completamente de los factores de riesgo porque esto no nos va a llevar a hacer ese diagnóstico del 70%.
Ahora, el examen físico. Más o menos en 1937, Picasso comenzó a hacer el Guernica, que como ustedes saben estuvo inspirado en un ataque que hubo en la Guerra Civil Española. Al mismo tiempo, el doctor Ortolani estaba describiendo la maniobra de Ortolani. Después, el doctor Barlow habló de la maniobra de Barlow, que lo que realmente en estas dos maniobras lo que se hace es para hacer diagnóstico de luxación. Aquí no estamos hablando absolutamente nada de displasia. Entonces, ¿por qué nosotros en este momento hacemos estas maniobras como si fuera el gol estándar, pero y el Guernica está en un museo? O sea, esto hace parte ya de la historia de la medicina. Nosotros no podemos quedarnos pegados en el pasado donde solamente esas maniobras son tan importantes para nuestro diagnóstico. Ahora, estas, digamos que, cuando nosotros debemos pensar que las maniobras son, digamos que, útiles, ni siquiera para luxación, porque si vemos el valor predictivo positivo de estas maniobras es solamente del 6%. Entonces se nos están quedando 94 por fuera. Adicional a eso, en esas caderas inestables que entran y salen solamente se pueden detectar en un 1 a un 3%. Entonces el otro montón se nos están quedando igual. Y la abducción, que también es bien importante para nosotros, sí, es un factor interesante, pero eso no debe ser tampoco el único factor para pedir algún tipo de imagen. Entonces, cuando hablamos de imágenes diagnósticas, debemos pensar también que obviamente la radiografía para nosotros es una herramienta muy útil y debe ser. Lo que pasa es que ojalá no tuviéramos que llegar hasta la radiografía para hacer un diagnóstico. La radiografía tiene ventajas, pues porque tiene una alta disponibilidad y no depende, digamos, de un operador para hacerlo. Es una imagen estática. Lo malo es que no vamos a ver la parte cartilaginosa, que es la que realmente nos va a ayudar, y en edades tempranas aún más. No se recomienda en niños menores de 3 meses porque no tenemos los núcleos osificados. Y pues digamos que la variación que va a haber básicamente es de la persona que la ve, que la mide, pero pues no va a depender tanto de la persona que la toma. La radiación pues es un factor importante, pero realmente la radiación no es mucha, es muy poquita, entonces realmente eso no debería asustarnos. ¿Qué es lo que pasa a veces con las radiografías? Que no son tomadas de una manera adecuada. Usualmente le dicen a la mamá, tenga al niño, júntele las piernas, póngalo contra la camilla, y como ustedes ven, nada de eso debe ser así. Tiene que ser con una flexión aproximadamente de 15 grados. Las caderas deben estar en neutro, no se deben pegar las piernas, porque todo eso puede simular que la cadera esté afuera. Y podemos hacer un diagnóstico inadecuado, y aquí podemos también entrar a un sobretratamiento. Ese aparato que ustedes están viendo ahí es diseñado por un ortopedista infantil en Bogotá, que se llama el Brace de Sarmiento, y pues cualquier institución que quisiera lo puede comprar. Ahora, en cuanto al análisis cualitativo de la radiografía, que para nosotros los ortopedistas es tan importante porque no es solo medir los índices, es ir más allá. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que la cadera esté bien centrada. Digamos que siempre debemos imaginar una línea imaginaria que va por el borde externo del acetábulo y ver esa cadera adentro. Debemos ver una definición del borde, digamos, superior del acetábulo, que nosotros lo llamamos como una gaviota, que básicamente es ver que este bordecito sea bien picudo, eso habla de una cadera madura. Y adicional a eso, una esclerosis uniforme. Cuando hablamos de esclerosis, hablamos de que lo blanco que se ve en el borde acetabular sea del mismo color y sea completamente definido. Cuando vemos una cadera displásica, usualmente la esclerosis es más hacia externo, y eso significa que el apoyo de la cadera no es concéntrico. Adicional a eso, debemos ver que los núcleos estén osificados. Eso digamos que tiene mucha controversia porque no necesariamente todos van a osificarse al tiempo y no necesariamente digamos que va a ser en un momento específico, pero es algo importante para tener en cuenta. Y adicional a eso, la forma del acetábulo idealmente debe ser cóncava. Entonces, todos esos factores más los índices hacen que la radiografía tenga un valor predictivo positivo del 19 al 69%. Eso pues es mucho más que lo que acabamos de ver del examen físico, pero definitivamente pues la idea es no llegar ahí. O sea, no llegar a tomar una radiografía para hacer un diagnóstico de displasia. Ahora, no vale solo leer el reporte. Y hago énfasis en esto porque muchas veces se encuentra unos reportes donde dice que son normales y pues no son normales como este, o todo lo contrario. Pues son caderas que están, digamos que súper normales, el papá llega con un montón de angustia y pues yo creería que lo ideal es que todos aprendamos a leer unas radiografías correctamente. Ahora, la ecografía de cadera con método de Graf. Eso es súper importante porque hay muchísimas opciones para tomar ecografía de cadera. Entonces, el valor predictivo positivo de la ecografía está en el 95%. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar de un examen que realmente nos puede decir qué hacer. Ahora, no es solamente la ecografía. O sea, aquí lo importante es que la ecografía debe ser lo más reproducible posible, que no produce radiación, obviamente, y eso es una gran ventaja. Es una imagen que puede ser estática y dinámica y puede permitir valorar el cartílago tanto del acetábulo como el fémur. Entonces vamos a tener una imagen muchísimo más parecida a la imagen inicial que nos va a permitir valorar adecuadamente
esta imagen. Ahora, el potencial de crecimiento y por qué nosotros insistimos tanto en hacer diagnósticos tempranos. Este dibujo más o menos nos muestra en qué momento la cadera realmente se puede moldear y en qué momento los aparatos que usamos realmente pueden hacer que esa cadera sea más concéntrica. Y eso es hasta los 4 meses. Todo el tratamiento que uno haga después de los 4 meses ya no va a ser tan efectivo, es probable que falle, es probable que vayamos a una cirugía, es probable que ese paciente termine pues con algo que no sea lo adecuado. Entonces lo ideal es poderle ofrecer al paciente esta ventana hasta los 4 meses. Lo que se ha demostrado es que la mejor es entre las 4 a las 6 semanas. O sea, ese debería ser el momento ideal para tomar la primera ecografía. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Digamos que como todo, para llegar a un punto tenemos muchos métodos y muchas opciones. Entonces tenemos 3 métodos importantes. Hay muchos más, pero estos son los más famosos. Está el método de Graf, que fue escrito en 1980, que lo que habla es de un corte coronal estático, donde se visualizan unas estructuras y se trazan unos ángulos. Está el método de Harker, que lo que a veces son cortes transversos, que este es el que usualmente uno ve en las ecografías, donde hay una valoración dinámica que lo que hace el radiólogo simplemente es intentar sacar y meter la cadera y se evalúa exactamente qué porcentaje de la cadera está dentro. Y el de Tergerson, que básicamente lo que hace es tener un porcentaje, índice de migración, qué tanto de porcentaje de la cadera está afuera. Y ese también tiene una valoración dinámica. Entonces, el método de Harker tiene desventajas grandes, es que se requieren 6 cortes. Adicional a eso se necesita medir unos ángulos, pero él da dentro de su protocolo la opción de no medirlos. O sea, no es algo que sea tan estandarizado como el método de Graf. Y pues definitivamente también da la opción de que se llama con maniobras de estrés. O sea, da demasiadas opciones. Y cuando hay demasiadas opciones, hay demasiados errores. Entonces ahí es donde empieza la sociedad, digamos, a decir es que la ecografía tiene demasiadas sobrediagnósticos, es porque tiene demasiados errores. Ahora, este segundo método, que fue escrito en 1989, habla de una forma que debe buscar la persona que está haciendo la ecografía, que es la forma de la gaviota. Como lo ven ahí en esa imagen, eso lo que hacen es que después de hacer las maniobras dinámicas, tratan de sacar la cadera y se pierde la gaviota. Entonces es como el punto de referencia. Pero como ustedes ven, es algo muy subjetivo. O sea, hay gente que nivel la gaviota, entonces pues realmente no es el método ideal para poder hacer diagnósticos con esa tasa, digamos, de éxito. Uno de los principales problemas que tiene estos dos métodos es que piensan en la cadera como una esfera y la cadera a esta, y pues inclusive de adultos, no es una esfera perfecta. Si tomamos un corte es ovalada y ese punto o ese centro de la cadera, que es el que vamos a ver si realmente está dentro o está afuera, pues va a estar en un lugar distinto, dependiendo de donde yo ponga el ecógrafo. Entonces, esto también lleva a que este tamizaje no sea reproducible y que no sea el ideal. Entonces, ojalá todos usáramos el método de Graf porque pues, realmente las ventajas que tiene son muchas. El doctor Graf lo que hizo es detectar el punto exacto donde sea el centro exacto de la cadera con varios puntos, digamos que ahorita hay varias referencias anatómicas que hacen que uno tome la imagen ideal. Después de uno tener esa imagen ideal que se ve acá, lo que ahí sí uno traza las medidas. Segundo, lo otro bueno que tiene, digamos, este tipo de método es que sí detecta displasia. Los otros solamente dicen, ¿está luxado o no está luxado? Este sí nos dice si la cadera es displásica o no. Adicionalmente, como es tan metódico, es altamente reproducible. Inclusive se hizo un estudio donde citaron, eran 2 grupos, era un grupo de ortopedistas y un grupo de mamás. Y las mamás tomaban mejor la ecografía. Probablemente porque el niño se quedaba más quieto y todo, pero esto puede ser tan reproducible como eso. Para eso obviamente hay cursos y cosas que hacen que todo sea completamente metódico. El pronóstico también lo podemos ver, digamos, con este tipo de imágenes, porque como ustedes ven en estas 2 imágenes, acá vemos la cabeza femoral, vemos el cuello femoral y este es el acetábulo. El acetábulo está completamente plano, la cabeza está completamente por fuera, pero en esta imagen vemos cómo está metido todo el labrum y el techo cartilaginoso está todo aplastado. Probablemente esta cadera le va a ir muy mal. Y en ese momento ya nosotros no pensamos en un arnés, sino que pensamos probablemente en algo quirúrgico, porque probablemente el arnés no le va a funcionar. Entonces, esto nos sirve para ver muchas cosas más, además de ser diagnóstico. A grandes rasgos, digamos que debe hacerse, por lo menos las medidas se deben tomar solamente pacientes mayores de 3 meses. Pero pues tienen, digamos, unos índices ahí, digamos, como que en un rango donde tenemos que tener un ángulo alfa, que es el que mide el techo óseo, mayor a 60, y un ángulo beta, un techo cartilaginoso menor de 55, con una alta pues, reproducibilidad, como les decía. Ahora, estas son las referencias anatómicas que vamos a tener. Entonces, primero vamos a buscar el borde estocondral, vamos a buscar la cabeza femoral, vamos a buscar el pliegue sinovial, que es este plieguecito que está acá, vamos a buscar la cápsula, vamos a buscar que esté el labrum, vamos a buscar el techo cartilaginoso
y vamos a buscar el techo óseo. Todas estas estructuras tienen que estar en mi imagen antes de yo congelar y poder tomar medidas. Por lo tanto, esa es la imagen correcta. Si ustedes ven una ecografía que no se parezca a esto, no sirve. Mándenle a otro lado porque vamos a hacer un sobrediagnóstico y vamos a tratar a un niño de una manera inadecuada. Ahora hay un checklist 2. Este checklist 2 busca unos puntos anatómicos que también nos van a permitir tomar las medidas. Esos van a ser nuestros referentes para las medidas, que son el lower limb, que es el borde, digamos, osteocondral, pero del acetábulo, el labrum y el techo óseo. Y de esta manera, pues podemos tomar medidas y ya poder dar un diagnóstico acertado. Idealmente deberíamos tener una camita como esta. Esta camita evita que el niño se mueva, evita que él haya movimientos durante la toma y adicional a eso tiene un brazo y ese brazo mantiene, solamente hay que moverlo hacia adelante, hacia atrás y permite solamente hacer rotación. De esa manera, llegamos a esta imagen de una manera adecuada y podemos hacer el examen en menos de 20 segundos. Tenerla pues hace parte en teoría del método. Ahora, vamos a hacer tamizaje, digamos, universal para la displasia de cadera. Entonces, digamos que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos y hacemos tamizaje, pues hacemos tamizaje en neonatos y hablamos de hipotiroidismo congénito, por ejemplo. Pero ¿qué tan frecuente es el hipotiroidismo congénito? Pues aproximadamente uno de cada 2.500 a 3.500. La displasia de cadera estamos en uno en cada 50. ¿Qué nos hace pensar que esto no es importante digamos, para este niño a futuro? Entonces debemos comenzar a pensar de una manera diferente. Ahora, una de las cosas por las que pensamos distintos, y no solamente los pediatras, también los ortopedistas, porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Y Estados Unidos en esto ha sido un poquito muy conservador. Ellos tienen 3 guías grandes, una en donde solamente les hacen examen físico y si encuentran algo positivo les mandan imagen. Otro donde hacen examen físico y factores de riesgo y si algo de esto es positivo les mandan imagen. Ecografía normalmente. Ahora, y el tercero es el más cercano al europeo, en donde a todos les hacen ecografía de cadera. Una de las supuestas argumentos que ellos dicen que no debemos hacer ecografía en todos es que no hay evidencia, digamos, hay una evidencia insuficiente debido al sobrediagnóstico que se presenta con la ecografía de cadera y al sobretratamiento y a los, digamos, a los problemas que eso puede presentar, ¿no? Entonces, necrosis vascular, parálisis del nervio femoral, inclusive la ansiedad de los padres. Pero la pregunta es, ¿será que sí están tomando la ecografía correcta? ¿Se están tomando el método correcto? ¿O están haciendo otro tipo de método que hace que haya sobrediagnóstico? Entonces, una de las cosas importantes del método es que tiene todo el espectro, digamos, de la displasia, desde la displasia, la cadera inmadura, hasta la luxación. Entonces, no vamos a tener sobrediagnóstico. Cuando se da una cadera inmadura, es una cadera inmadura y no se trata. Simplemente se espera y se repite el examen hasta que el paciente esté más grande y se pueda clasificar o como paciente tipo 1 o como paciente 2, 3 o 4. Entonces, digamos que es importante conocer esto porque esto nos permite tomar las decisiones de una manera más correcta. El tamizaje universal ha sido muy acogido en Europa, principalmente en Alemania y en Austria, donde realmente es norma hacer la ecografía de cadera. Y en eso es lo que tenemos que pensar por el impacto grande que tiene a nivel médico y económico. A nivel médico, pues digamos que lo importante de hacer un diagnóstico temprano es un tratamiento temprano. Entonces, para que se den una idea, si tratamos un niño menor de 4 meses, lo diagnosticamos y lo tratamos, estamos con una tasa de éxito en la subluxación del 98 al 90%. Pero si ya nos subimos de los 4 meses, ya bajamos al 73 y al 2%. Entonces ya se nos fueron un montón, no pudimos tratarlos y probablemente esos pacientes se nos van a ir al manejo quirúrgico. Ahora, ¿por qué hacemos tanto show con la displasia? Es porque este es el escenario que no quisiéramos que ningún paciente tuviera. Una artrosis temprana, paciente de 30 a 40 años con una prótesis de cadera, y pues esto definitivamente va a llevar a una discapacidad, una alteración de la marcha y pues a muchos problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocurrir en esos pacientes que no tratamos, no diagnosticamos o simplemente le mandamos la radiografía al año cuando ya es poco lo que podemos hacer. Para que se den una idea, del 20 al 40% de las prótesis que se hacen en pacientes jóvenes son por culpa nuestra. Son culpa de displasias no diagnosticadas. Entonces, este es nuestro target, evitar que los pacientes jóvenes tengan que tener estos reemplazos a tan temprano edad. El impacto económico no solamente para el sistema de salud, sino también para los pacientes. Un paciente con una artrosis temprana probablemente no es un paciente muy activo laboralmente, va a tener bastante ausentismo laboral y los costos médicos que generan los medicamentos para el dolor, la terapia, la misma prótesis, la misma cirugía, si es que se la hicieron de adulto, pero si se la hicieron de niño, pues va a tener por lo menos 2 o 3 o 4 cirugías en el camino y pues eso pues no debería ser. Ahora,
El impacto económico ya se midió. ¿Qué tanto nosotros cambiamos en el sistema de salud haciendo o no haciendo ecografía? Para que se den una idea, hacer una ecografía en un paciente sano puede ser más o menos, eso es en libras esterlinas, pero pues yo hice el cambio, 104.000 pesos. Si ese paciente le tenemos que poner un arnés y tenemos que hacer controles, más o menos unos 295.000 pesos. Si le hacemos cirugías a temprana edad, pues vamos a estar en más o menos unos 20 millones. Pero si además de eso le hicimos las cirugías normales, llámese reducción cerrada, pero tenemos que hacer varias reducciones abiertas y varios, digamos, procedimientos para poder reducir la cadera o quitar, digamos, la displasia, podemos hablar de unos 33 millones. Esto sin incluir las cirugías que va a necesitar de adulto. Entonces, pues es mejor hacer 295 y 20.000, o sea, y 100.000, porque realmente esto pues va a cambiar digamos, la manera en que veamos este tipo de enfermedad. Entonces, como conclusiones, tenemos que pensar que la displasia es muy común y tenemos que verla de esa manera. O sea, todo niño que veamos menor de 3 meses, ecografía, el primo, lo que sea, o sea, todos los niños tienen que tener una ecografía de cadera. Pensando, obviamente, en el diagnóstico temprano. Adicional a eso, tenemos que pensar que nuestros pacientes deberían poder acceder a este tipo de método, porque no es solamente tomar la ecografía, lavarse las manos, vaya, mire, está el reporte normal. No, sino tratar de que todos los niños tengan el método adecuado y que todos los radiólogos del país se entrenen para hacer el método adecuado. Porque sinceramente, después de que yo hice el curso, no me ha llegado ni una ecografía con la imagen adecuada. Y eso da mucha angustia, porque entonces, imagínate cuántas veces, pues yo personalmente antes de hacer el curso, yo leía el reporte y displasia, no displasia, yo salía contenta diciendo, ok, lo diagnostiqué temprano, pero cuando hice el curso me di cuenta que estamos con los ojos vendados completamente. Entonces, pues los invito a que cambiemos y a que busquemos que esto se vuelva un consenso nacional y pues lograr que las sociedades se unan y poder cambiar realmente digamos, el futuro de la displasia de cadera en nuestro país. Muchas gracias.